¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un estudio más de la teología sistemática. Hoy vamos a ver un tema muy importante, una doctrina esencial, diría yo, para el entendimiento de nuestra práctica del cristianismo, la doctrina de la Iglesia. Eh, el- lo que vamos a ver hoy lo tomé del libro del autor de Jeffrey Johnson, del libro La Iglesia. Eh, pero vamos a ver primero qué es la iglesia, la naturaleza de la iglesia. La escritura dice en Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto vamos a tomar como el texto inicial para entrar ya al estudio de esta doctrina de la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Primero vamos a tratar de responder qué es la Iglesia, cuál es la naturaleza de la Iglesia. Otra pregunta que generalmente podemos encontrarnos con esta pregunta, ¿están los cristianos obligados a unirse a una iglesia local? ¿Están obligados los cristianos a asistir y ser miembros de una iglesia local? ¿Cuáles son los privilegios y responsabilidades en la membresía de la iglesia? El miembro de la iglesia, ¿qué privilegio y qué responsabilidades tiene? Bueno, todo eso vamos a ver a lo largo de este estudio. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? También otra pregunta, ¿qué es la disciplina de la iglesia y cómo debe ser su gobierno? ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual existe la iglesia? ¿Cuáles son las actividades que debe cumplir la iglesia? Y también vamos a tratar de responder cómo debe la iglesia expresar su adoración, cómo la iglesia debe adorar a Dios. Las respuestas a estas preguntas tan importantes no deben quedar sujetas a opiniones ni a ideas relativistas, sino que deben basarse fundamentalmente en la palabra escrita de Dios, en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto a estas preguntas? Por eso el propósito de este estudio es establecer lo que la Biblia enseña sobre, número uno, la naturaleza. Hoy vamos a comenzar a estudiar la naturaleza de la iglesia, luego de ver la naturaleza vamos a ver la autoridad que tiene la iglesia, el propósito de la iglesia, el tercer punto de estudio, y el cuarto punto ya para cerrar, la adoración de la iglesia local, cómo debe adorar la iglesia. Pero antes de responder y desarrollar todos estos puntos, vamos a comenzar por la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia podemos resumirla en una pregunta: ¿qué es la iglesia? Responder a esta pregunta, dice el autor de este libro, a menudo pensamos en los lugares donde nos reunimos, en los salones, en los templos, en la infraestructura, en el edificio más que en las personas. Dice, sin embargo, la Biblia nunca describe la iglesia como un edificio físico, las capillas, catedrales, santuarios. Al contrario, la Biblia habla de la iglesia a un grupo de personas, porque Cristo es el que edifica su iglesia. Cristo no está diciendo que Él edifica un edificio, sino que Cristo edifica su iglesia cuando llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero también si Cristo edifica la iglesia, también nos dice la Escritura que Cristo es el dueño de la iglesia. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí estamos viendo dos cosas, que Cristo es quien edifica la iglesia, pero también Cristo es el dueño de la iglesia. Y dice el texto al final, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que la iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia no pertenece al pueblo, sino la iglesia le pertenece únicamente al Señor. Nadie debe adueñarse en este mundo de la iglesia, ni los pastores, ni la congregación, sino debemos entender que la iglesia le pertenece al Señor. Es muy importante comprender esta verdad, que Cristo es el propietario único de la iglesia. O sea, también debemos entender, si alguien
quiere ir en contra de la iglesia, no está yendo contra las personas en sí mismos, sino está yendo contra el dueño de la iglesia, aquel que la compró a precio de sangre. Una de las características que identifica de la iglesia es que la iglesia le pertenece al Señor. Esto significa y la diferencia también a la iglesia de todas las demás asociaciones o instituciones. La iglesia está por encima de toda institución, club social u otras congregaciones religiosas también que se hacen llamar iglesia. Algunas congregaciones tienen el nombre del Señor Jesucristo, pero eso no significa que sean realmente la iglesia de Cristo. Dice, por ejemplo, este estudio, en consecuencia la iglesia de Dios, tal como se define en la Biblia, no es un grupo de incrédulos. La iglesia no está conformada por un grupo de personas incrédulas que se reúnen en el nombre de Cristo, como los mormones o como los testigos de Jehová. No podemos señalar a esos grupos de personas como la iglesia de Cristo, ni por más que ellos mismos se hagan llamar como la iglesia de Jesucristo. Más bien la iglesia consiste en el pueblo de Dios, aquellas personas que han sido llamadas por Dios, aquellas personas que han sido primeramente escogidas por Dios en la eternidad, luego llamadas por medio de ese evangelio y fueron regeneradas por el Espíritu Santo de Dios, como ya estuvimos viendo nosotros. Pero hay un documento reformado, el texto histórico más antiguo que tiene la Iglesia Reformada es la Confesión de Bélgica, la Confesión belga. Esta confesión fue escrita en el año 1561 y está considerada como la más antigua de las confesiones en la Reforma Protestante. En el artículo 29 de la Confesión de Bélgica dice un extracto de ese artículo 29 con respecto a la iglesia, y esto nos va a ayudar a diferenciar cuáles son las verdaderas iglesias. La iglesia verdadera, dice la confesión, voy a citar lo que dice la confesión belga, la iglesia verdadera se han de distinguir de todas las sectas que dicen que son la iglesia. La confesión primero señala a aquellos grupos que se hacen llamar iglesias, pero no son iglesias, son sectas. Entonces dice, los signos o las marcas para conocer la iglesia verdadera son estas. La predicación pura del evangelio, número 1, se debe predicar el evangelio de manera fiel, la predicación pura del evangelio. Número 2, la administración recta de los sacramentos, o sea, las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, se debe administrar como fueron instituidos por el Señor. Número 3, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar el pecado. Esto tiene una relación. Si la predicación es pura, es bíblica, entonces la administración de los sacramentos o de las ordenanzas también van a ser bíblicas, pero también en la práctica de aquella congregación, de aquella iglesia local, debe ser cuidada por medio de la disciplina eclesiástica para castigar el pecado, para reprender el pecado. Entonces, estos tres puntos o estas tres marcas distintivas son las que podemos nosotros tener en cuenta para determinar, o mejor dicho, lo que la Biblia es quien determina cuál es una iglesia verdadera y en consecuencia las demás iglesias son consideradas sectas o iglesias falsas. La iglesia es edificada. ¿Y cómo es edificada la iglesia? La iglesia es edificada por piedras vivas. El apóstol Pedro en su primera carta, en primera de Pedro 2, 4 y 5, dice, acercándoos a él, piedra viva, o sea, Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Cristo la edifica con piedras vivas. Además, todos estos elementos de construcción se colocan, las piedras vivas, se entrelazan entre sí para formar una estructura única, no dos estructuras, sino una sola estructura, un solo edificio,
o un solo templo. La iglesia no solo se asemeja a un edificio, la Escritura no solamente compara a la iglesia con un edificio, sino también con un cuerpo. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, y la cabeza de ese cuerpo es Cristo mismo. Entonces la iglesia tiene autoridad porque está sujeta, sometida a la autoridad de Cristo. La iglesia local, las iglesias visibles de este tiempo representan a Cristo en la tierra. Al igual que la metáfora de un edificio, la metáfora de un cuerpo ilustra que la iglesia está formada por diferentes miembros que se unen para formar una sola entidad. La iglesia tiene múltiples miembros y diferentes también miembros. En 1 Corintios 12:14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, los cuales están espiritualmente unidos y entrelazados en un solo cuerpo espiritual bajo el liderazgo único de Jesucristo. Colosenses 1:18 y 19 también dice al respecto lo mismo. O dice algo también respecto a que la iglesia es un cuerpo y está guiada por la cabeza. Colosenses 1:18 y 19 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. La iglesia, si es un cuerpo, es un edificio. Nos está diciendo que la iglesia es una. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia de Cristo es una. Entonces estamos viendo dentro de la naturaleza de la iglesia que la iglesia es una. La unidad invisible de la iglesia de Cristo es universal. Sin embargo, es importante señalar también que la unidad de la iglesia no se debe a una organización externa. O sea, ¿qué quiere decir? Que la iglesia, para manifestar esa unidad, no necesariamente tienen que estar reunidos por algo exterior o reunidos todos en un mismo edificio, o sea, que de acuerdo a las organizaciones que puedan realizar los hombres, a organizaciones externas, sino que la unidad del cuerpo de Cristo, atención a esto, la unidad del cuerpo de Cristo es más bien una consecuencia de la comunión y la unión que cada uno de los creyentes y todos los creyentes comparten con Cristo. O sea, la unidad universal de la iglesia no es por una organización externa. Repito, la unidad del cuerpo de Cristo es más bien una consecuencia, es a causa de la comunión y la unión que todos los creyentes comparten en la persona de Cristo por la fe. La unidad de la iglesia es espiritual. Esta unión con Cristo no es física. Esta unión con Cristo, esta unión de la iglesia no es física ni tampoco es visible, sino es invisible y es también espiritual. En otras palabras, los creyentes no se unen a Cristo al unirse a la iglesia local. Ese no es el orden. Un creyente que se une a una iglesia local no quiere decir que se une a Cristo, ese no es el orden. Más bien, el creyente se une a Cristo por la fe y luego de estar unido a Cristo, el creyente es impulsado interiormente por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios a unirse necesariamente a una iglesia local. Esto, para decirlo de otras palabras, una persona creyente que venga a una iglesia local no quiere decir que recién está unida a Cristo cuando esté en esta iglesia, sino que el creyente, el verdadero creyente, está unido a Cristo, y al estar unido a Cristo, la misma palabra y el mismo Espíritu lo impulsa a unirse a una iglesia local. De esta manera, dice este estudio, solo los creyentes
son miembros de la Iglesia Universal de Cristo, y solo los miembros de la Iglesia Universal son los candidatos apropiados para ser miembros de la iglesia local. Antes de ser miembro de una iglesia local, antes de tener membresía en una iglesia local, lo que está diciendo este estudio, es necesario que primero esa persona, ese creyente, obviamente si es creyente está unido a Cristo, está en comunión con Cristo. Ese es el orden. Y no se puede separar una cosa de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que un verdadero creyente que está unido a Cristo no puede permanecer sin ser miembro de una iglesia local, ¿sí? Lo que sí se puede dar, por ejemplo, que una persona sea miembro de una iglesia local, pero no esté unido al cuerpo de Cristo. Eso ocurrió en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando Judas pertenecía al grupo selecto de los 12 y convivió 3 años con los discípulos, y ninguno de los discípulos se percató de que Judas no era un verdadero creyente. Se manifestó luego de que cuando Judas entregó al Señor. Entonces, esas condiciones son para que alguien sea parte de la iglesia local. Primeramente, necesariamente tiene que pertenecer a la iglesia invisible de Cristo, estar unido a Cristo. Únicamente cuando estamos unidos espiritualmente a Cristo por la fe, estamos unidos al cuerpo invisible y universal de Cristo, tal como afirmó Juan Calvino. Juan Calvino dice algo al respecto. Dice Juan Calvino lo siguiente, voy a citarlo: la iglesia es llamada católica o universal porque no podría haber 2 o 3 iglesias a menos que Cristo se separara, lo cual es imposible. Pero todos los elegidos están unidos en Cristo, que al depender de una sola cabeza también crecen juntos en un solo cuerpo, estando unidos y entrelazados como lo están los miembros de un cuerpo. Son verdaderamente uno y ya no viven juntos en una misma, verdaderamente uno, ya que viven juntos en una misma fe, en una misma esperanza y amor, en el mismo Espíritu de Dios. La fe no solo nos ha unido a Cristo, sino que todos los que están también unidos a Él, esta unión nos hace un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Fin de la cita de Calvino. Y Romanos 12:5 justamente dice esto: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros son todos miembros los unos de los otros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Este versículo explica claramente la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo, todos unidos al mismo cuerpo por medio de la fe. En el cuerpo de Cristo no hay división entre judíos, gentiles, ricos, pobres, ni entre hombres ni mujeres. Todos somos uno, en Cristo Jesús. Esto lo dice Gálatas 3:28. Ya no hay judíos, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad no es solo en identidad, sino en la vitalidad de la vida espiritual. Esta vida en común une a todos los cristianos en una sola familia espiritual. Cuando venga Cristo, vendrá a buscar su única iglesia. La iglesia, aquella que por medio de la fe permanece unida a Cristo. La naturaleza de la iglesia se manifiesta por medio de sus atributos. La naturaleza de la iglesia se manifiesta por medio de sus atributos. Y el primer atributo de la iglesia es la unidad. Entonces, ¿qué dice el doctor Sproul al respecto? Voy a citarlo a R.C. Sproul. Señaló que una de las realidades más preciosas de la fe cristiana es la unidad, que une los corazones y las almas de cada cristiano, no solo con Cristo, sino también entre sí. Sproul dijo también: aunque estar en Cristo es intensamente personal e individual, nunca es individualista.
todo individuo que está personalmente unido a Cristo está al mismo tiempo personalmente unido a toda otra persona que está en Cristo. O sea, fin de la cita de Sproul. Sproul dice que si bien la relación con Cristo es personal, es de manera individual, pero no existe el individualismo en la iglesia, porque de manera personal estamos unidos a Cristo, pero también la unidad se manifiesta, esa unidad invisible que tenemos, que cada cristiano tiene con Cristo, se hace visible en la unidad con los hermanos en la iglesia local. Sin la unidad en la iglesia del local, está negando la unidad invisible que tiene cada creyente con el Señor Jesucristo por medio de la fe. La unidad visible de la iglesia local, ya que la iglesia está formada por el pueblo de Dios que ha sido unido espiritualmente. Qué importante es poder comprender lo que dice esta doctrina de la iglesia, porque muchos, lamentablemente, pueden caer en el error y pueden creer que llevan mejor su cristianismo no estando unidos, no siendo miembros de una iglesia local. Y quizás puedan argumentar múltiples razones. Pueden decir que su relación con Dios es menos conflictiva porque no tiene relación con personas que por ahí no lo entienden, con personas que son diferentes a ellas, pero el Señor Jesucristo lo diseñó de esta forma, que la unidad que tiene cada creyente, como dice el doctor Sproul y como vemos en la Escritura principalmente, se hace visible, porque todo lo que es invisible se hace visible, así como nuestra fe en Cristo se hace visible en la obediencia. Nuestra fe que nos une a Cristo se hace visible en la obediencia al congregarnos, al estar unidos, ser miembros, ser parte de la iglesia local. Nadie puede negar que la iglesia de Cristo ha nacido, ha crecido y va a permanecer, y cuando venga Cristo va a encontrar una iglesia, un grupo de personas, iglesias locales que se mantienen fiel, amonestándose, animándose, exhortándose, orando los unos con los otros. Ese es el diseño de Dios para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la unidad visible de la iglesia local, ya que la iglesia está formada por el pueblo de Dios. Voy a continuar con este estudio, que ha sido unido espiritualmente a los miembros individuales, son llamados a congregarse. Dios ha llamado a su pueblo a congregarse. Y esto lo vemos en un texto que creo yo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los cristianos conocen, Hebreos 10:25, ¿sí? Que no tengamos por costumbre no congregarnos, sino que debemos tomar la responsabilidad de congregarnos para animarnos a las buenas obras, entendiendo que aquel día se acerca. O sea, la Escritura nos ordena. Cuando dice este estudio que hace un llamado, ese llamado es imperativo. La Escritura ordena a los creyentes a congregarse. Y si tomamos nosotros, hacemos un breve estudio, podríamos decir, una breve reflexión de la carta a los Hebreos, el autor de Hebreo exhorta a los creyentes a congregarse, y si entendemos el contexto que estaban viviendo, el contexto histórico que estaban viviendo aquellos creyentes que nosotros lo conocemos como los hebreos, estaban siendo perseguidos a causa de la fe que tenían ellos. Muchos retrocedieron, otros estaban a punto de apostatar en la fe, pero el autor de Hebreo, en vez de entender y decir, bueno, entiendo su situación y entiendo que ustedes no pueden congregarse, sino que no teniendo en cuenta, mejor dicho, no poniendo excusa por el contexto que estaban viviendo ellos, el autor de Hebreos los exhorta a que deben congregarse. O sea, en otras palabras, en este tiempo, cuando no hay una persecución a causa de nuestra fe, no tenemos que venir a la iglesia escondidos, y la iglesia tiene que congregarse y reunirse en secreto por temor a que nos maten. Eso no ocurre ahora, pero sí ocurría eso en el tiempo que fue escrita la carta a los hebreos. El autor de los Hebreos exhorta a los creyentes a la necesidad de congregarse. Esta unidad visible y espiritual, dice el estudio, impulsa interiormente al pueblo unido de Dios a congregarse voluntaria y alegremente en las iglesias locales. Nadie delante de Dios va a poder dar ni siquiera una excusa
al respecto. Parece algo insensible, pero la Biblia es la única verdad que tenemos. La Biblia es la única y suficiente verdad la cual nos guía hacia la práctica, y sería buscar una excusa para no congregarnos, entendiendo el contexto que le tocó vivir a la iglesia en los Hebreos, sería torcer las Escrituras a favor del hombre, a favor del ser humano. Aquellos que tienen comunión con Cristo, aquellos que están en una verdadera, genuina comunión con Cristo Jesús, no pueden evitar tener comunión y compañerismo unos con otros. Es la unidad invisible del alma con el Cristo invisible que los mueve, dice este estudio, a los creyentes que viven un cuerpo físico a unirse externamente en asambleas visibles y locales. O sea, la comunión invisible se hace visible, como ya dije hace un momento, en la congregación de la iglesia local. La iglesia local es simplemente una expresión externa de la unidad interna. La iglesia local, repito, es simplemente una expresión externa de la unidad interna que los cristianos tienen unos con otros en Cristo Jesús. Mis hermanos, los que están siguiendo este estudio, que podamos reflexionar bajo la luz de la Escritura, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que la Escritura misma nos exhorta a hacer visible la comunión interna que cada cristiano tiene con su Señor. Espero que haya sido de edificación, de bendición para todos ustedes. Dios mediante, vamos a continuar estudiando esta doctrina de la iglesia, y vamos a continuar estudiando la naturaleza de la iglesia, que, como ya dijimos, se manifiesta a través de los atributos que tiene la iglesia, y el atributo más importante o primero es la unidad de la iglesia. Muchísimas gracias a todos y bendiciones.